las funciones del lenguaje. Vamos a hablar de las 6 funciones principales que tiene el lenguaje y las vamos a explicar. También vamos a decir qué parte de la comunicación está enfatizada en cada una de estas funciones. Empecemos. Las funciones del lenguaje son los diferentes objetivos, propósitos y servicios que le atribuimos al lenguaje al momento de comunicarnos. Es decir, es el objetivo para el cual nos sirve el lenguaje o para el cual usamos el lenguaje en un determinado momento. Las funciones son la función conativa o apelativa, la función referencial, la función expresiva, la función poética, la función fática y la función metalingüística. Esas son las 6 funciones del lenguaje que vamos a ver el día de hoy. Y empezamos con la función conativa o apelativa. ¿Cuál es el objetivo de esta función? Pues el objetivo de esta función es incitar o influir a otra persona para que haga algo. Nos sirve para dar órdenes, para hacer pedidos en modo de pregunta o en modo de petición. Por ejemplo, ¿abres la ventana, por favor? O abre la ventana o cállate. Son frases que están usando la función conativa o apelativa. El factor dominante de esta función es el receptor. ¿Por qué? Recuerden de que como vimos en un video anterior, los elementos del lenguaje está el emisor y el receptor, ¿no? Entre otros. Entonces, el receptor es el que recibe el mensaje. Ahora, ¿por qué es el factor dominante el receptor? Porque en él es en el que queremos lograr algo. Nosotros queremos que el receptor a través del lenguaje haga algo que nosotros queremos. Y el ejemplo, como les dije, es abre la puerta o abre la puerta por favor o silencio. ¿Listo? Entonces esa es la función conativa o apelativa para dar órdenes, sugerencias, pedidos. Ahora vamos a ver la función referencial. La función referencial tiene por objetivo representar objetivamente la realidad exponiendo hechos, conceptos o ideas. Es decir, nos sirve para transmitir hechos que están pasando en la realidad, ideas o conceptos también. Por lo tanto, el factor dominante de esta función es el tema. Lo más importante o lo que nosotros queremos enfatizar en este caso es el tema. Eso es lo importante. Por ejemplo, Lima es la capital del Perú o el Amazonas es un río caudaloso. El tema es el que nosotros queremos enfatizar. Luego tenemos la función expresiva. La función expresiva nos sirve para expresar, como su nombre lo indica, emociones, sensaciones o estados físicos propios del emisor. Y es por eso que el emisor es el factor dominante. El emisor es el que transmite el mensaje y se centra esta función en él mismo, ya que con el lenguaje quiere transmitir lo que está sintiendo y lo que está pensando. Por ejemplo, te extraño mucho o no lo puedo creer. Muchas veces en esta función usamos mucho los signos de admiración, pero también puedo decir, ay, me duele la cabeza o no me siento bien, por ejemplo. Luego tenemos la función poética. La función poética busca alterar el lenguaje en cuanto a su forma para obtener un efecto literario o publicitario. Busca crear un impacto con el lenguaje para que pueda ser mejor recordado por quien recibe el mensaje. El factor dominante, por lo tanto, es el mensaje. Lo voy a usar para causar un efecto. Por ejemplo, esta oración, el río nos habla de amor. ¿Es posible que un río nos hable de amor? ¿El río habla? No, imposible. En este caso vemos cómo se altera el lenguaje para poder causar un efecto. Tus ojos son los espejos de tu alma. ¿Sí? En este caso, ¿es posible eso? No es posible, pero lo que yo quiero decirle a la persona es que sus ojos reflejan su interior.
¿no? Que a través de su mirada puedo entender un poco cómo es la persona. Eso es lo que yo quiero decir y uso el lenguaje para transmitirlo de una manera que impacte. Bien, ahora tenemos la función fática. La función fática tiene por objetivo abrir, cerrar, mantener, también interrumpir la comunicación a través de palabras o frases. El factor dominante, por lo tanto, es el canal. Y los ejemplos son hola. Con hola estamos abriendo una comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Son frases que nos sirven para abrir comunicación, para poder conectarnos con los demás, para abrir un canal. Por eso el factor dominante es el canal. Para cerrar puedo decir chao, adiós, nos vemos. Para mantener, ¿me escuchas? ¿Me entiendes? O de repente para interrumpir, ¿me esperas un segundo, por favor? Entonces estoy abriendo, cerrando o manteniendo o interrumpiendo el canal de comunicación. Y finalmente tenemos la función metalingüística. Esta función nos sirve para hablar del lenguaje en sí mismo. Y se usa mucho cuando analizamos palabras, cuando buscamos los conceptos de las palabras o analizamos las partes de la oración o cualquier cosa que se refiera a hablar del lenguaje mismo. El factor dominante, por lo tanto, es el código, la lengua que hablamos. Y, por ejemplo, tenemos, ¿qué significa hurto? Estamos preguntando, ¿sí? Por un concepto, por una definición. O el sujeto de esta oración es la casa. Estamos hablando del análisis de las oraciones.